se le llama así, ¿no? Normalmente se le llama a las lenguas clásicas como lenguas muertas, pero a toda lengua se le considera como un organismo vivo que va evolucionando con el tiempo. De hecho, el latín también ha ido evolucionando, ¿no? Desde que aparece y se hace lengua oficial del Imperio Romano, ¿no? La respuesta puede ser matizada, ¿no? Porque también el latín va asumiendo palabras, va canonizando palabras modernas, ¿no? Para poder entrar, para poder actualizarse, ¿no? Que se llaman los barbarismos o los neologismos. ¿Cuál es el objetivo de este curso introductorio? El objetivo es bastante sencillo y también a nuestro alcance. Es un curso introductorio donde quiero enseñarles lo básico, ¿no? Lo básico para conocer esta lengua madre, para poder tener una cultura bastante básica del latín, ¿no? Para eso, pero también lo primero que vamos a hacer es pronunciar correctamente el latín. Por ejemplo, en Caraballo hay una universidad que se llama Sede Sapientia, ¿no? Por ejemplo, es un nombre en latín. Entonces, pero se escribe Sapientiae, ¿no? Entonces, primero la pronunciación correcta, después la lectura, pero la intención es eso, ¿no? Poder llegar, si es a tanto que nos llega nuestro tiempo, a poder llegar por lo menos a entender algo de lo que leemos. Leyendo un texto en latino, poder comprender algo, ¿sí? La lengua española tiene una riqueza, ¿no? Impresionante que también el latín. Entonces, este es la intención de este curso, ¿no? Si usted, todo curso, ¿no? El inglés, por ejemplo, inglés, pues requiere, en británico, el inglés básico son 12 ciclos, es decir, 12 meses, ¿no? Con 2 horas académicas o 2 horas cronométricas diarias de lunes a viernes, latín cada viernes, no tenemos tanto tiempo también, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro tiempo, a lo que está previsto, pero esa es la intención, ¿no? Otra de las intenciones es poder aprender las principales oraciones en latín. El Padre Nuestro, ya nos hemos antiguado, hemos hecho la oración del Ave María en latín. Luego, las oraciones, las respuestas de la Santa Misa, ¿no? Ya tendremos después, quizá para clausurar, hacer una misa en latín, ¿no? Y las respuestas de la Santa Misa en latín, no les digo cantar, el Padre Ángel sabe cantar, yo canto feo ¿no? Así que paciencia conmigo. Así que los cantos gregorianos son bellísimos. Por ejemplo, en YouTube pueden escuchar del Papa Juan Pablo II, Abba Pater, el que canta con una introducción, canta el Padre Nuestro, ¿no? El Pater Noster. Entonces, uno de los fines también es esto, ¿no? Que podamos participar, ¿no? De la Santa Misa. Después yo les voy a alcanzar
el Ordo Misse, ¿no? El ritual, el esquema de la Santa Misa con las respuestas adecuadas. Si alguno tiene alguna pregunta, ¿no? Hasta ahora somos 166, ¿no? Yo como he compartido pantalla, no lo tengo el chat al lado vivo, entonces si alguna pregunta, alguna cosa, pueden activar el micro y me hacen la pregunta, ¿les parece? Entonces trataré de responder sin, Buenas, eh, buenas sin noches. salirme del tema. Ciertamente, todavía estoy haciendo una introducción, ¿no? Si tendrán muchas cosas que harán saber cómo se dice esto, cómo se dice lo otro y todo lo demás, y tendremos muchas curiosidades. Muchas no quedarán satisfechas esta noche, pero ya les iré dando las pautas para poder ir hablando. ¿Les parece? Entonces, ¿alguien quería preguntar? No sé si era yo en todo caso. Buenas noches, mi nombre es David Sánchez, me comunico desde el área de Washington, D.C. en Estados Unidos. Y me pareció muy interesante esta oportunidad de aprender latín porque a mí me gusta demasiado. Solamente una pregunta general. No sé si de repente todos los viernes que va a ser las sesiones pueda o no estar presente, pero ¿ustedes van a compartir los materiales, el PowerPoint o algún material virtual que se vaya a presentar? Sí, el PowerPoint les voy a enviar por el correo electrónico, ¿no? Y otros materiales más que al final les voy a explicar. Eh, y luego también algunos materiales, ¿no? Por ejemplo, el diccionario de latín está en Google en PDF, que está libre para poder descargar. Se llama Diccionario de Latín Vox, V-O-X, Vox. Esa palabra significa voz en latín, ¿no? Vox. Uno, por ejemplo, pero después el video no podemos grabarlo ahora, ¿no? No tenemos facilidad para poder grabar el video, pero las diapositivas y los materiales que tenga a mano se los voy a ir enviando o antes de la clase o después de la clase. ¿Sí? Y Gracias. listo, David. Y bienvenido de Washington, D.C. No, a ustedes, El- más bien. Muy Padre, bien, buenas noches. dígame, Disculpe, soy la hermana Yesenia de Congregación Canonesas de la Cruz, hermana. de Chaclacayo, en Lima. Sí, habían algunas hermanas que estaban interesadas en poder seguir el curso, pero hoy día no han podido estar. ¿Se pueden todavía inscribir? ¿Hasta cuándo? Sí, para la Gracias por la próxima respuesta. semana pueden. Ujú. Gracias, Padre. Muy bien, gracias, hermano. Y saludos a las canonesas de Chaclacayo y de Arequipa. ¿Qué Muchas vamos a gracias. estudiar? Gracias, Mel. Vamos a estudiar de modo progresivo, con una progresión razonable, ya que estamos ante un idioma que no lo escuchamos a diario, ¿no? Entonces vamos a estudiar solo aquello que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a iniciar estudiando, ¿no? Será la próxima semana, verbos de tercera persona, y que serán los verbos que vamos a utilizar. Y sustantivos también vamos a estudiar solo lo que vamos a utilizar en los ejercicios, ¿no? Y así, de modo progresivo, iremos utilizando otros tiempos, otros modos, ¿no? Primero, otro. Vamos a ir estudiando de modo simultáneo también la morfología y la sintaxis. Y para esto, como en todo idioma, nos tiene que acompañar de la mano el vocabulario. El vocabulario. Siempre aprender el vocabulario es muy importante en todo idioma, ¿no? Y esta es la manera de poder ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Si ustedes
Ustedes, una de las primeras palabras que hemos dicho es currículum, que significa carrera, y hemos dicho vida, vita, vita. La historia del latín, para que no nos gane el tiempo, lo voy a resumir bastante en pocas palabras, ¿no? El latín, hay una región que se llama el Lacio, y en esta región de Italia, actual Italia, el Lacio, el idioma, el latín fue lengua propia de ella y después fue propagándose, extendiéndose a los demás lugares. Ha llegado a nosotros el latín en la actualidad, pues a través de textos, pero a veces los textos también en latín no presentan uniformidad, porque el latín se ha dado de modo preliterario, ¿no? En las inscripciones arcaico, clásico, posclásico, tardío, medieval, renacentista, el neolatín. También podemos hablar del latín vulgar y latín cristiano. El latín vulgar, ¿no? Conocemos por la Biblia que San Jerónimo ha traducido del hebreo y del griego al latín, que se llama la Vulgata. Hay una discusión qué significa vulgar en latín, latín vulgar, pues precisamente no significa, no es un término despectivo, aunque algunos sí lo dicen, pero más que despectivo, vulgata, vulgar, latín vulgar, indica el latín cotidiano, el latín hablado, a diferencia del latín de los retóricos o de los gramáticos, ¿no? Y el latín cristiano, que es distinto también del latín eclesiástico. El latín cristiano, pues se llamaba así, pero es un latín sencillo porque los primeros cristianos, pues no todo el mundo, como dice San Pablo, no había entre ellos muchos sabios ni doctores, gente sencilla que hablaba cotidianamente, que fueron transformando poco a poco el idioma. Entonces, la historia del latín tiene como historia de toda lengua, pues tiene también alcance grande, ¿no? Que va creciendo. Dicho esto, voy como corriendo, no perdonen, pero mi intención es llegar a algo que les quiero presentar esta noche, por eso voy un poco rápido en estas cosas. Podemos leerlo en Google, buscarlo en Internet, la historia del latín, y aparece bastante. A partir de ahora doy unas indicaciones. Por ejemplo, en latín no hay artículos. Hay 9 categorías gramaticales de modo clásico en lengua española. Uno de ellos es el artículo, ¿no? Artículos determinados, indeterminados. No hay artículos. Tampoco hay palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que tienen el tilde o la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Entonces estas no hay, por eso al inicio hemos dicho, al terminar siempre una oración, en español se dice amén, ¿cierto? Pero en latín no se dice amén, sino se dice amén. La mayor fuerza de voz va en la A, ¿no? Porque no es una palabra aguda, no hay palabras agudas, sino son palabras graves. Si son bisílabos, son graves. Si son más de 2 sílabas, pueden ser drújulas o esdrújulas, ¿no? Esdrújulas o sobreesdrújulas. Entonces, no hay palabras agudas, ¿no? In nomine, en este caso, aguda, grave, esdrújula. In nomine, ¿no? La oración para poder santiguarnos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Terminamos amén.
¿cierto? Muy bien, entonces hay 9 categorías gramaticales, sustantivo o nombre. Repasamos rapidito nuestra gramática española. Una de las cosas, hermanos, es muy importante repasar y retomar la gramática española. Los que son lingüistas, pues lo tienen fácil, ¿no? Se lo llevaron en la lotería. Sustantivo o nombre, en latín se declinan, ¿no? Se declinan. Y hay 5 grupos de declinaciones, ¿no? Que les voy a indicar luego. ¿Hay adjetivos? Sí. En latín, ¿qué? También se declinan en 2 grupos, divididos todos los adjetivos en 2 grupos. Artículo, pues hemos dicho que no hay en latín. Entonces, ¿cómo hacemos para decir el o singular, plural? ¿Cómo hacemos? Entonces, la declinación son las distintas terminaciones que en latín van cobrando, ¿no? Las distintas terminaciones que se van dando en latín. Por ejemplo, para decir, nosotros conocemos el término vite, ¿cierto? Vite significa de la vida. Pero para decir yo la vida a secas o solamente vida, ¿qué digo? Vita. Para decir a la vida en objeto directo, ¿no? Entonces digo vitam. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ha habido algo invariable. Algo invariable ha sido la U bit hasta la T. Después ha variado a E, como hemos escrito, E y am, ¿no? Entonces, en latín varía, entonces a estas variaciones, que son las terminaciones, llamamos desinencias. Y aquí hay una raíz. ¿Por qué hace esto? Porque igual en singular plural, esto solo es un singular. ¿Por qué hace esto? Porque al no haber adjetivos, artículos, entonces el latín se sirve de las terminaciones, técnicamente de las desinencias, para expresar el sentido en una oración, ¿sí? Un sentido concreto. Entonces, ¿no? Entonces, al no haber artículos, vamos a declinar. ¿Qué se declina? El pronombre también se declina. Un pronombre bastante conocido en latín, es ego. Ego, ¿qué significa? Eso todos lo conocemos, ¿no? El ego. Ego significa yo. Ego sum, yo soy. Dios le dice a Moisés, ego sum qui sum, ¿no? Ego sum qui sum. Dios le dice a Moisés de este modo. Ego sum qui sum. Sum significa soy. No soy, se restar, el verbo se restar. Ego sum qui sum. Entonces, y está el verbo. El verbo es muy importante en una oración, ¿no? Sin verbo, la oración no tendría un sentido pleno. Los verbos se conjugan, como en español, también el verbo ser, estar, es irregular, ¿no? Y después hay 3 paradigmas en español para poder conjugar verbos terminados en ar, ir. En latín tenemos 4 paradigmas. Igual los verbos en español son verbos en voz activa, voz pasiva. En latín también hay voz activa, voz pasiva. Y en latín aparece un tiempo una voz hermosa que se llama deponente o medio pasiva, que vamos a conocer porque este no existe en español. Luego,
Los 4 siguientes, adverbio, interjección, preposición, conjunción, son invariables. ¿Sí? Son invariables. O sea, no cambian, siempre se escriben de un modo. Por ejemplo, si volvemos un poco a la oración, vamos a encontrar esto. In. In es invariable, es una preposición. Et es otra invariable. No, et es una conjunción hilativa. De nuevo, et, in, et. Por ejemplo, nunc. Esta palabra nunc significa ahora, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Son invariables que siempre se van a escribir del mismo modo y tienen un significado igual siempre. Vamos a alguna pregunta hasta aquí, hermanos. No, espero. Recién estamos entrando poquito a poco. ¿Cómo se usa el diccionario? ¿No? Yo tengo un diccionario latín, Vox, se llama Vox, ¿no? Esta es una edición última. ¿Cómo se usa el diccionario? ¿No? Como cualquier diccionario, hay que abrir y consultarlo siempre, incluso el diccionario en español. En el diccionario, les he puesto un ejemplo. Los sustantivos, como aligatura, vienen en nominativo. ¿Qué significa aligatura? Aquí está abajo donde está el cursor. Acción de atar, atadura, lazo. Aligatura. Entonces, ¿cómo vienen los sustantivos? Los sustantivos vienen siempre con el genitivo singular. Este E es genitivo singular. Ahora voy a explicar. Y viene el género, masculino, femenino o neutro. Aligatura, genitivo singular y F femenino. Entonces, ¿cómo ver todos los sustantivos, ¿no? Los sustantivos, hemos dicho que se dividen en 5 declinaciones, pero la pregunta es, ¿cómo yo sé que una palabra, un sustantivo, a qué grupo de esos 5 pertenece? Eso me lo dice el diccionario y después lo iremos aprendiendo poco a poco, que se pasa por el genitivo singular. El genitivo singular de la primera declinación es, se escribe AE, se pronuncia E, ¿no? De la segunda, I, de la tercera, IS, de la cuarta, US y de la quinta, EI. Estos 5 vocales hay que aprenderlo. E, I, IS, US, EI. Porque de este modo vamos a aprender que un sustantivo pertenece a un grupo de declinación. Es decir, todos los sustantivos que hay en latín siempre se declinan según uno de estos modelos, ¿no? De acuerdo a cuál de estas 5 declinaciones pertenezca, ¿no? Pertenezca. Entonces, los genitivos, estos son genitivo singular. ¿No? A mí me gusta, cuando enseño a los seminaristas latín, a mí me gusta preguntarlos siempre, ¿no? ¿Cuáles son los 5 genitivos singulares? Y también a ustedes les voy a preguntar,
I, is, us, ei, ¿no? Vamos memorizando estas palabras. I, is, us, ei, los 5 genitivos singulares. Por tanto, entonces, vamos a buscar. Aquí hay una palabra que dice alpis, ¿cierto? Y después al lado pone is. Y después F de femenino. ¿Qué quiere decir este is? Me dice que es de tercera declinación. Porque es i, is, us, ei. Entonces, si es is, es de tercera declinación. Vamos a buscar otro. Aquí hay un adverbio, alte. Los adverbios no solamente de otras palabras dice alte, adverbio, entonces siempre se escribe así. Antes de alte hay otra palabra, altar, porque no es altar, ¿no? Porque hemos dicho que no hay palabras agudas, sino altar, altaris. Cuando la palabra tiene un guioncito encima, quiere decir que la mayor fuerza de voz recae en esa sílaba, ¿sí? Altar, altaris. Este is que me dice que es de tercera declinación, ¿sí? Pero si vamos aquí a ligatura y aparece una E, AE juntos. ¿De qué declinación sería? Segunda. Primera. Segunda es I. Is, us, ei. ¿Sí? Sí. Entonces. Perdón, disculpe que me interrumpa. Dígame. Al menos yo estoy tratando de recordar ciertos términos de cuando yo escuchaba en la escuela, cuando era pequeño. Si podría, por favor, explicar qué significa genitivo, para yo a partir de ahí poder relacionar lo que usted está explicando. Ya. O estos términos, ¿no? En la gramática. Sí, en gramática el genitivo sería el modificador indirecto, que siempre se traduce con la preposición de. Por su currículum vitae, de la vida. Entonces sería aligatura, sería de la atadura, el genitivo, ¿no? O en Alpes, Alpis, de Alpes. ¿Sí? Muy bien. Los adjetivos también hay dos grupos. Adjetivos terminados en us, aum, como alsius, aquí significa helado, frío, ¿no? Alsius, alsia, alsium. Alsius es masculino. Alsia es femenino y alsium es neutro, ¿no? Los adjetivos, ¿no? Que acompañan a los sustantivos, ¿no? Y concuerdan en género, número, ¿no? En español, los sustantivo y adjetivo concuerdan en género y número. En latín también concuerdan en caso. Entonces, otro que hay que recordar, la concordancia. Es muy importante porque si no, como en español, ¿no? Hay que hacer concordar sustantivo y adjetivo. Sustantivo y adjetivo concuerdan en género, número y caso. Género, número y caso. ¿Listo? Después hay verbos, es decir, ¿cómo encontramos adjetivos cuando hay de 3 terminaciones, como alsius, alza, alsium? Significa que es un adjetivo. Pero también hay adjetivos que solo tienen 2 terminaciones. Por ejemplo, al. Después vamos a ver si en la siguiente página encontramos otro. Esto es un verbo. Los verbos, ¿por qué tengo que explicar del diccionario? Porque en español, el verbo
¿En qué modo encontramos en el diccionario? Por ejemplo, el verbo amo. Infinitivo. En infinitivo. Yo Infinitivo. ¿puedo buscar el verbo amo en diccionario? No. Sería un sustantivo. Amar sería el verbo. Está en el diccionario, aparece en el infinitivo amar, ¿cierto? En cambio, en latín, los verbos en el diccionario aparecen en presente indicativo, voz activa, en voz activa, ¿no? O voz deponente. Hay dos maneras de aparecer. Entonces, por ejemplo, yo busco el verbo amar. Amar en latín se dice amare. Infinitivo sería amare. ¿Sí? Amare, amar. Es modo infinitivo. ¿Cierto? Pero si yo busco esta manera en el latín amare, no lo voy a encontrar. Porque en el diccionario en latín me da en la primera persona singular de presente indicativo. Por ejemplo, el mismo verbo amo. En latín se escribe amo. Amo, ¿qué significa? Yo amo. ¿En qué tiempo está? Es primera persona singular, ¿cierto? Presente indicativo. Es decir, primera persona. En verbos hay primera, segunda, tercera persona. Singular, plural también hay. Presente, tiempo, presente. Y modo indicativo, ¿sí? Todos los verbos aparecen ahí. Por ejemplo, quiero el verbo comer. Comer. ¿Cómo busco en el diccionario? Manduco. Es primera persona, yo como. Alabar. Laudo. ¿No? Confesar. Confiteor. Hablar. Locuor. De ahí viene locuaz. Locuor. ¿Sí? Ya estoy pronunciando algunas cosas, pero ¿por qué terminan estos dos en or y los otros siempre en o? Porque estos son de voz, aparte de estos son voz activa. ¿Sí? Voz activa. En cambio, estos dos, confiteor, locuor, confiteor significa yo confieso. Así inicia la oración en la misa. Confiteor Deo omnipotente, ¿no? Yo confieso ante Dios Padre, ¿no? Et vobis fratres, cuia peccavi nimis cogitatione verbo opere et comisión. De ahí conocemos uno, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Mea máxima culpa, dice en latín, ¿no? Entonces, mea culpa, ¿no? Conocemos en latín, ¿no? Mea máxima culpa. Confiteor es un verbo deponente, o también se llama medio pasiva, ¿sí? Igual que locus. No voy a explicar todavía hoy día en qué consiste este verbo deponente, ¿no? Que es propio del latín, ¿no? No hay en español. Lo vamos a explicar a la siguiente semana cuando iniciemos estudiando los verbos, ¿sí? Entonces, sigo con la explicación de cómo aparece en el diccionario. Los adverbios, como ven, adverbios, interjección, preposición, tiene siempre de ese modo.
O veamos aquí, por ejemplo, ado. Aquí he subrayado ado. Ado, adidi, aditum, tercera. Porque les he dicho que son 4 paradigmas. ¿Sí? 4 paradigmas de verbos. En español solo hay 3. En latín son 4 paradigmas. Entonces, este es de tercera conjugación. ¿No? Ado transitivo. También hay verbos transitivos, intransitivos en latín. El diccionario siempre nos lo dice. O aquí, adoceo. Segunda de conjugación. Significa enseñar. Docente, ¿no? Docente. Los que son docentes. ¿De qué verbo viene? Doceo. Doceo. En este caso, at. Se le ha añadido una preposición at para reforzar, para darle énfasis, ¿no? Y también at. O también adubito. Este que dice primera conjugación. Verbo transitivo e intransitivo. Dudar. Dubitatio, ¿no? Dubitatio. Aduco, ¿no? Y así. Aquí mira. Adapertilis. Y al lado aparece una E. Este es un grupo de adjetivos, porque no dice si es masculino o femenino. Si fuera sustantivo, diría M, F o N. Masculino, femenino o neutro. Muy bien. Dicho esto, adambulo, ¿no? Andando, pasear, deambular, de ahí viene también, ¿no? Ambulo, a caminar, ambulo. Aquí, mira, viene adamas, adamantis, acero, y diamante, y adamantinus, adamantina, adamantinum, y el genitivo es adamantium en singular, ¿no? Muy bien, dicho esto, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya les he aburrido? No, está interesante, padre. Padre, ¿todas las palabras tienen la fuerza de voz en la primera letra? Por ejemplo, usted comenta adamámbulo, que es andando, pasearse. ¿Cómo se pronunciaría eso? Adambulo. No, es que hay algunas que son como nómine, son esdrújulas. Adámbulo. Los que son bisílabos, y que son muchos, son siempre graves, palabras graves. Los que son más de 2, 3 sílabas, en caso de los verbos, casi en su mayoría son esdrújulas, algunas son graves, poquísimos sobre esdrújulas. ¿Ya? Gracias, padre. Muy bien. Padre, Aló, me perdí una parte. ¿Cuáles son los 4 paradigmas de los verbos? Bueno, adelanto un poquito. Los 4 paradigmas de los verbos son amo, primera conjugación, moneo, segunda conjugación, significa avisar, rego, tercera conjugación, después hay una conjugación que se llama mixta, entre tercera y cuarta, capio, significa agarrar. Ya le suelto una frase. Aquila non capit muscas. Significa el águila no caza moscas. ¿Ustedes han visto cazar moscas al águila? Aquila non capit muscas. De este capio viene capit, ¿no? Capit, mixta. Y audio significa oír, escuchar.
Fides ex auditu, dice San Pablo en Romanos. Fides ex auditu. La fe viene por el oído. Entonces, fe, ¿cómo se dice? Fe. Fides. Fides. Fe. ¿Sí? Entonces, estos son 4. No, a mí no me gusta natación. Sí me gusta. Ay, ya me escuchan. Muy bien. El alfabeto, ¿no? El alfabeto, como en todo idioma, casi es parecido al español. A, B, C, D, E, F, G, H, I. No hay J, porque intercambian latín entre la I y la J, ¿no? K, L, M, N, tampoco hay ñ, pero sí hay una pronunciación ñ, ¿no? O, P, Q, ¿no? Siempre acompañado con una U, R, S, T, U, o el W, ¿no? Entre el W y la V y la U, pues siempre también había un intercambio, ¿no? En la evolución del latín. Ya después ahora se diferencian X, Y, Z, que vienen del griego. Ahora viene lo más bonito. Vamos a aprender a pronunciar, ¿sí? En español hay variantes en la pronunciación. Por ejemplo, hay una pronunciación clásica, hay una pronunciación romana, una pronunciación española. Nosotros vamos a tomar una pronunciación más eclesiástica, más vinculada a la romana, más que la clásica, ¿sí? Las palabras se pronuncian como en español, ¿no? Como en español, salvo algunas indicaciones. Primero, hemos dicho AE o E, se pronuncia como E. Vitae, curriculum vitae. Celum, ¿no? Celum. Aquí no lo he escrito ya luego. Entonces, AE o E se pronuncia como E. ¿Sí? Como E. Luego, la C seguida de las vocales E, I, de E o E, ¿no? AE o E, que se pronuncia como E, se pronuncian como che español. Por ejemplo, anchilla, se escribe ancilla y se pronuncia anchilla, ¿no? Anchilla, ¿sí? Y así otras palabras, ¿no? Cena, ¿no? La misa de Jueves Santo, in cena Domini, in cena, C-O-E-N-A. Entonces, O-E como E, in cena. La G antes de la E o de la I se pronuncia como la Y española, ¿no? ¿Qué significa anchila? Esclava. Philosophy Ancilla Theology, decía, ¿no? Filosofía Ancilla Theology, se decía, la esclava de la teología, se decía antes. Entonces, Regina, ¿cómo se pronuncia? Regina, ¿sí? En Pascua rezamos Regina Cheli. Regina Cheli, letare, aleluya, letare. Alégrate, alegrarse, ¿no? Regina, pero solo la G antes de E o de I, igual la C también. Pero si viene otra vocal, O, A,
U se pronuncia como en español, ¿sí? Solo con estas vocales. La GN se pronuncia como ñ. En Arequipa hay un edificio por Caima subiendo al frente de Open Plaza, ¿no? ¿Cómo se llama ese edificio? Maños. Magnus, ¿no? Está escrito en su puerta del edificio Magnus, ¿no? Y se pronuncia SGN Magnus. ¿Qué significa? Grande. 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 Es un adjetivo. Magnus, grande masculino. Maña, femenino. Y magnum, neutro. Soy ¿no? Maños, entonces. Magnus, ¿no? Magnus. Maños. La G y es igual a la I, lo que decíamos. ¿Dónde está? Y se pronuncian como Y. Por ejemplo, Jesús en latín se puede escribir con J, como la primera, o con I. ¿Y cómo se pronuncia? Jesús, ambas. Jesús. Jesús. O, por ejemplo, aquí, ¿cómo se pronuncia? Adyuvare. I-U. Entonces está ahí como Y, ¿no? Como la Y en español. Adyuvare. ¿No? Luego, hemos pronunciado aquí anchilla, ¿cierto? Cuando hay dos palabras, perdón, dos consonantes, o a veces con doble M, todo se pronuncia. En este caso, la doble L se pronuncia por separado. En italiano hay una película Vita Bella, ¿cierto? Vita Bella. Y se pronuncia en el italiano Vita Bella. O sea, no, en español decimos la vida es bella. ¿No? La vida es bella. Entonces, en latín se pronuncia por separado. Bellum. Bellum. Otra indicación en el latín es importante la terminación M. Vitam. Curriculum. Bellum. ¿Sí? Porque hay muchas terminaciones, los acusativos, en M. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa bellum? ¿Quién me lo dice? Bello. 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 Vista bello. Hermoso. La vida es bella. Bello. Ya, no significa bello, hermoso. Apagamos los audios. Ya está. Entonces, no significa bellum, no significa bello. Guerra. Significa guerra. En este caso, bello, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice hermoso en un lenguaje poético? Se dice pulcro en español, ¿cierto? Pulcro, pulcritud. ¿De dónde viene? Del latín pulcher, pulcra, pulcrum. Padre, una pregunta. ¿Pulcro no es limpio, blanco? Hermoso también. Ah, porque también aprendí eso, me enseñaron pulcro, es limpio, blanco, puro. Claro. Hay que ser pulcras, nos han dicho. Bañaditos. Ajá. ¿Está bien, no, padre? Está bien todo. Sí, en latín, pulcher, CH, como K, pulcher, pulcra, pulcrum, se pronunciaría así, pulcher, pulcra, pulcrum, masculino, femenino, neutro, significa bello, hermoso. ¿No? Tota pulcra es María. Una oración. Toda hermosa
eres María. Tota pulcra, toda hermosa, es María, eres María, ¿sí? Entonces, bellum significa guerra. Padre, ¿sí? Padre, una consulta, padre, buenas noches, le habla Valdarrago Tito de Puno. Tito, ¿cómo estás? Una consulta, quería hacerle quizás, ¿estas pronunciaciones tienen alguna relación con el idioma latín, con su pronunciación, como el caso, por ejemplo, de la C, o cuando habla usted de la che, y algunas otras pronunciaciones? ¿Con el italiano tiene relación, padre? ¿Con la pronunciación? De hecho que se parece mucho el italiano al latín, porque el italiano nace del latín. En la pronunciación. Claro, en todo. Y en la escritura, en ambas partes. Claro, como el español, el italiano procede del latín. Claro. Por eso tiene palabras que coge del latín, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se dice en italiano ventana? Finestra. Finestra, ¿no? En cambio, en latín es con E, fenestra, ¿no? Entonces, para nosotros, para poder, muchas de las cosas como la C, como che, en italiano, pues se va también pronunciando, ¿no? Para relacionar la pronunciación. Gracias, Valdarrago Tito. Gracias, padre, gracias. Por ejemplo, paloma, ¿cómo se dice en italiano? Colomba. Colomba, con O. En cambio, en latín es con U. Columba. De ahí vienen los columbarios, ¿no? Después de las cremaciones. Entonces, la doble L. Después hay una Q, QU. Siempre que van juntos, se pronuncia la U. Quot. ¿No? Quot. Qui, que, quot. Quot Buldeus. Es un diácono de Cartago en la época de San Agustín. Quot Buldeus. ¿No? Es un nombre compuesto, Dios lo quiere. ¿No? Luego, la TI más seguida de S. La TI seguida de vocal, más vocal, como gracia, se pronuncia como aspirándolo un poquito, como TS, gracia. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. ¿Sí? Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. ¿Sí? Entonces, gracia. Después tenemos una serie de 3 juntos, CH, PH, TH. Se pronuncian como KFT. Caritas. Caritas se puede escribir de 2 modos, con CH, como charitas escrito, o solo con CA. Ambas CH se pronuncia como caritas. Caritas. ¿Sí? Pulcher. Se escribía, ¿cómo se escribía? Pulcher, como se escribe. Pero se pronuncia pulcher. CH como K. Pulcher, pulcra, pulcrum. Blanco. Blanco se dice albus, alba, album. ¿No? De ahí lo que usan los sacerdotes, alba, que es blanco, ¿no? Albus, alba, album. Entonces, filosofía. ¿Ves? Se escribe PH, PH, pero PH se pronuncia como F. Filosofía. ¿Sí?
la frase que hemos dicho, filosofía ancilla theology. Teología, como G-I-A, como Y, como Regina, por aquí Regina, Y, teología. Bueno, se acabaron la pronunciación. Básicamente, lo que distingue la pronunciación del español son estas pronunciaciones, que muchos se parecen al italiano, ¿no? O el italiano se parece al latín, lo mismo, ¿sí? Para guiarnos, acordándonos un poco con el italiano, ¿sí? ¿Todavía pueden un rato más? Sí, padre. Muy bien. Vamos a ver qué son los casos, porque les he hablado de genitivo, les he hablado de nominativo, esos dos. Pero después hay más, ¿sí? Les voy a hablar. ¿Qué es caso? ¿No? No es que seas tú un caso o yo un caso. El caso es la distinta forma que toma una palabra según el oficio que va a desempeñar en la oración. Por ejemplo, aquí estamos. Hay 6 casos en latín, ¿sí? Hay 6 casos, singular y plural, ¿sí? Nominativo. Vamos a abreviarlo con una N. Nominativo, ¿sí? ¿Cuál es la función del nominativo? Es el sujeto, ¿sí? El nominativo. El vocativo, con una V, indica una aposición, una frase explicativa. Te pedimos, oh Señor, que nos concedas, que nos escuches, ese oh Señor, o solamente Señor, ¿no? Es un nominativo. Genitivo, que es muy importante. ¿Qué es el genitivo? Complemento de especificación, o también llamado modificador indirecto, que va en el sujeto, siempre va pegado al sujeto, en el sujeto. Acusativo, no es que el que acusa, ¿no? Acusativo es el complemento, perdón, aquí es complemento directo, lo que llamamos también objeto directo, ¿sí? Es la acción, es decir, la acción del verbo que recae sobre esa, ¿no? Complemento directo. Dativo es el complemento indirecto. El acusativo se puede traducir como a la, dativo como para, ¿no? Indirecto, y el ablativo es el complemento circunstancial. Veamos en vida. Vamos a ver vida, ¿cómo se dice en latín? Se dice vite. 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 Nominativo es Vite. vita. Entonces, ¿cómo aparece en el diccionario? En nominativo, vita. Vita. La vida. Se puede traducir vita como la vida, como una vida, ¿sí? ¿Por qué traducimos así? Porque en español, como hablamos, hay que traducirlo a la forma como hablamos, porque artículos no existen en latín. Para vocativo es igual, se escribe igual. O vida. Genitivo. Esto es lo más importante. Vite. Vitae, pero se pronuncia vite. ¿Cierto? Vite. ¿Ya? Vite. Entonces, ¿cómo se traduciría vite? De la vida. De la vida. Vida. De la vida. ¿Sí? Acusativo. Se escribe vitam.
acusativo, ¿qué función tiene? Complemento directo. Complemento Complemento directo. a la vida. Complemento directo. Dativo. Se escribe vite. Complemento indirecto para la vida. Y ablativo circunstancial se escribe vita. Puede ser con la vida, sin la vida, ¿no? Siempre con una preposición y vida, ¿cierto? El circunstancial, ¿sí? Esto es, entonces, cuando hemos dicho currículum vitae, esta palabra vitae está en genitivo, ¿sí? Genitivo. Entonces, eso es singular para decir la vida, vita, vita, vite, vitam, vite, vita. Volvemos a los casos. Entonces, tenemos 6 casos y cada caso tiene un significado. Nominativo es sujeto, vocativo es aposición, genitivo es complemento de especificación, acusativo es complemento directo, dativo complemento indirecto y ablativo complemento circunstancial, ¿no? Complemento circunstancial. Una vez que hemos dicho los casos, ahora pasamos a la primera declinación, a la declinación. ¿Qué es declinar entonces? Es hacer pasar una palabra ordenadamente por sus casos, en los 5 pasos. Y eso es lo que he hecho. Nominativo, vita, vocativo, vita, genitivo, vite. Ya, un cocacho. Ya la pronunciación, vamos. Si no, me deben un chocolate. Cada vez que se equivocan, me pagan un chocolate, así que les va a costar. El vite. Acusativo, vitam. Dativo, vite. Y ablativo, vita. Entonces, lo que habíamos visto, las 5 declinaciones. Primera declinación, genitivo singular. Lo que los distingue es como rosa, rosé, femenino, anchila, anchile, femenino. Segunda declinación, I, dominus. ¿Qué significa anchila? Anchila, ¿qué significaba? Esclava. 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 Dominus. Señor. Ego sum dominus tuus. Dominus significa señor. Domini, masculino. Templum. Templi, neutro. De segunda, por esta I. Capillus. Capillus. ¿Qué significa capillus? Capillus. Capilla. No, no significa capilla. Significa cabello. De ahí viene capilar, cabello. ¿Sí? Capillus. Tercera declinación, genitivo singular es is. Civis. Civis significa ciudadano. Ciudadano. En cambio, ciudad se puede decir civitates. Civitas, perdón. En nominativo, civitas. Civis, ciudadano. Puede ser masculino y femenino, por ejemplo. Amor, amoris, masculino, amor. ¿Sí? Cuarta declinación. Us.
manus, manus, exercitus. La X se pronuncia como en español, ¿sí? Exercitus. La C seguida de I como che. Citus. Exercitus. Civis. Quinta declinación, ei, dies, día, masculino y femenino. Facies. Facies, facie. Apariencia, rostro, ¿no? Tratamiento facial, eso que se hacen las mujeres. De ahí viene, facies. El genitivo, facie. ¿Sí? ¿Cuántas cosas hemos aprendido, no? Todas estas palabras, dime. Quiere decir que, por ejemplo, si el concepto es que una palabra pasa ordenadamente por todos sus casos, quiere decir que rosa, por ejemplo, puede pasar por la segunda declinación, tercera, cuarta y quinta declinación, y así cada palabra. No. Rosa, porque este es el genitivo singular, nos dice a qué declinación pertenece. Rosa. Primera. Rosa, puede ser de la segunda, nunca jamás. Ni chivis de la primera. ¿Eso podría explicarme por qué? El genitivo singular es el que hace que un sustantivo pertenezca a una de estas 5 declinaciones. ¿No? A una de estas 5 declinaciones. Ok. Siempre les voy a pasar. ¡Ay, al fin! Ya. Les voy a pasar así. Ay, gracias, Dios. El vocabulario es rosa, roce, femenino. ¿Sí? No tan rápido. Chivis, chivis, masculino y femenino. Ciudadano o ciudadana. Por ejemplo, íncola, masculino. Audis, femenino, en latín también. Audis, oreja. ¿No? Oreja. Entonces, siempre el vocabulario aparece así. Con E, cuando aparece E, genitivo singular, quiere decir de la primera. Is, de la tercera. E, de la primera. Is, de la tercera. ¿Listo? Sí, padre. Entonces. Funciona como en el español, ¿no? Ajá. Sí, ya, para poder ir agrupando, ¿no? Todos los sustantivos en estas 5. Ok, gracias, padre. Todavía hoy día es un poco abstracto, un poco árido, siempre los primeros días, pero hemos aprendido bastantes vocabularios. Facies, dies, manus, exercitus, civis, amor, dominus, templum, rosa, anchila. ¿Cómo se saluda? Eso me olvidé decirles. Salve. Salve. Pero salve es singular. Entonces, ¿cómo me saludan? Porque yo estoy solo. Salve. Salve es desear salud. Salve. Magister. Maestro. ¿No? O puedes decir salve pater. A tu papá también pater, ¿no? Padre. A la mamá se dice mater. Al hijo se dice filius. A la hija se dice filia. Abus. Avia. Unculus. Abus, pater, mater, padre, madre, filius, hijo, filia, hija,
abus, abia, abuelo, abuela, abúnculos, tío, tía, abúnculos, tío, puer, niño, y puela, niña. Puella, ¿qué es puella? Puela, me debes un chocolate. Se pronuncian las dos consonantes. Las dos consonantes por separado. Puela. Puella. ¿Cuál? Abúnculos. ¿Qué significa? Abúnculos, tío. Ok. Padre, en el caso de faciet, Facies. faciet, Facies. es la F-A-C I-E-T, creo es. Normalmente están en las obras de arte, en las pinturas, nos aparece ahí faciet, creo que es. ¿Así? Ajá, sí. A veces en las escrituras las palabras están juntas. Entonces hay que ir separando, ¿no? Separando las palabras para entender, porque se escribe todo junto, de corrido, o sea, sin el espacio. Por eso a veces hay que conocerlo. Los que son de Arequipa, ¿qué dicen en la catedral? Hay una frase en latín encima del altar. Solideo. Solideo, ¿qué más? No sé, ya no me acuerdo. Solideo, honor y gloria, ¿no? Y está el año. Solideo significa solo para Dios, honor y gloria. Padre, Muy y en bien. el caso de non numerata, pecunia, Pecunia, dinero. o sea, non numerata pecunia, esa frase, padre. Es en derecho, ¿no? Normalmente está en documentos de archivo, a veces creo que es una transacción más o menos de bienes, en los documentos en latín aparece en el texto, en la transferencia en español, pero aparece en el manuscrito non numerata pecunia. Ajá. Sí, pecunia significa dinero y non, pues normalmente es negación. Numerata es enumerar, quiere decir dinero sin contar. Eso dice la frase en sí, non numerata dinero Claro. sin... Se refiere a un dinero, una cierta cantidad que no ha sido contado del todo. O si no, también a unas monedas, ¿no? O ¿cómo se dice esto? Cuando, claro, a esa, porque numerata es contar, ¿no? Y la negación no contado, ¿no? Dinero no contado, sería, ¿no? Gracias, padre. Pensum. Pensum significa lo que más les gusta a sus hijos y ahora a ustedes les va a gustar. Tarea. Pensum. Aprender de memoria persignum crucis de inimicis nostris liberanos Deus noster. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Eso es persignum. Pater noster, Ave María. Luego, aprender 10 palabras cada día del archivo que les voy a enviar. Es un archivo mío que les voy a enviar. Lo pueden imprimir, está en Word. Se titula Las palabras más usadas de la Vulgata. Son 971 palabras que están ahí en ese archivo. Entonces los voy a compartir con ustedes cómo van a aprenderlo eso en una semana. ¿Sí? No. Dicen que en el español utilizamos solamente 500 palabras, hasta más.
Bueno, si aprendemos 971 palabras en latín, pienso que vamos a tener buen léxico. ¿Sí? Sí. Y después copiar el texto de Mateo 18:21. También la Vulgata les voy a mandar en PDF, la Nova Vulgata, y ustedes en su cuadernito lo copian. ¿Para qué? Es una manera, siempre el hecho de escribir, de familiarizarse, pero también es un texto real que te vas a encontrar, ¿no? Yo te sugiero, ¿no? Copiar leyendo en voz alta, ¿no? In illo tempore dixit Dominus, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Les parece? Entonces, les tengo que mandar los archivos, ¿no? Para que ustedes puedan repasar, puedan estudiar. En cuanto a los manuales, ¿no? Hay un manual del padre Santiago Delgado Butrón, que enseñaba latín en la Universidad San Agustín, latín 1 y 2. Es un resumen pequeñito, resumen de resumen. Otro de Salvador Cervantes, publicado en Lima, Gramática Latina, de un misionero. Gramática Latina 2000, Lima, Perú. A mí me gusta este manual, Salve, Aprender Latín en la Tradición Cristiana. De este manual voy a tomar algunos ejercicios, ¿no? Son varios autores de la Universidad de Navarra y los ejercicios que ponen, la ventaja de este manual es un poco extenso, como 592 páginas, pero es un manual bastante bueno. Si alguno quiere comprarse su manual, está en Las Paulinas venden, o sea, es un manual muy actual. Hay otros manuales también como Lucius et Quintus, ¿no? De un poco más antiguo, ¿no? En las diapositivas les voy a mandar a su correo, ¿sí? A su correo les voy a mandar las diapositivas, este archivo y la Vulgata, ¿sí? La Vulgata y el vocabulario. El diccionario, como les comentaba, está en Google. Puedes poner diccionario Vox de latín, español, PDF, ahí está para descargar. Lo he vuelto a revisar esta tarde. Y no les he dicho cómo se dice a ustedes. Ustedes me dicen salve magister, ¿cierto? Y yo respondo en plural. Salvete discipuli, discipulus, plural, discipuli, singular, discípulos, discipuli, plural, ¿no? Salvete, porque es plural. Salve magister, salvete discipuli. ¿Sí? ¿Qué? Como diría César Augusto, alea jacta es. ¿Y cómo nos despedimos? La suerte está echada. Alea jacta es. No hay marcha atrás, ni para ustedes, ni para mí. Se acabó la hora. ¿Lo puede escribir? 3 meses juntos. Alea. Bueno, en el chat voy a escribir. Padre Walter, una preguntita. Alea jacta ¿Las es. tareas se las tenemos que presentar o cómo vamos a hacer con las tareas? Voy a preguntar y decir, a ver, muéstrenme por el... Porque es que se les puede, mire, a ver, yo le digo, podemos mandárselo por un PDF a su correo, o sea, son ideas, ¿no? Pero fíjate en los de la galería, ¿qué nos van a mandar en PDF la señora que está con el nombre de Carlos Changa? A ver, imagínate. No, por ahora todavía ustedes háganlo. Yo y Dios, así. Pienso que estamos con adultos, ¿no? No se vale copiar porque es igual, no vas a saber cuando llegue el examen. El examen sí va a ser virtual. Yo les voy a mandar el link para que ustedes rindan el examen. Con el diccionario. Con todo lo que tú quieras. Pero como el tiempo es limitado,
Ay, no, no quiero yo en la universidad me tomaban con libro, con todo, sacaba 0. Mejor esta vez da sin libro, sin nada. Vas a sacar bien. Entonces, alia jacta es. Padre, si tenemos Suerte, alguna otra pregunta, ¿le podemos claro. enviar por el correo? También espero esta semana ya crear con los celulares un grupo de WhatsApp, Okay. ¿no? Para ir interactuando, pero solo cuestiones de latín. Lo que se han inscrito, a ver, yo les digo cuántos, 354 inscritos hay. Bueno, cuando hemos iniciado la clase habían 325, 330 inscritos, pero como ven, somos la mitad, ¿no? Somos más o menos la mitad, hemos llegado a ser 170 más o menos. Alea jactais, la suerte está echada, dice Julio César, cuando fue a la guerra contra las Galias. Otra frase que les quiere decir y que lo recuerden es be victis. Be victis solo es para animarnos. En el chat he escrito, be victis significa ay de los vencidos, ay de los cobardes. ¿Sí? Be victis. Ay de los vencidos, ay de los que al iniciar se sienten vencidos. Solo para animarles. En internet pueden poner frases, adagios latinos, aparecen un montón de cosas de frases, adagios latinos. Hay páginas web en latín, ¿no? Como Cultura Clásica y otros. Se pueden, esta semana tienen para poder, ¿no? ¿Listo? Entonces, nada más, si alguna pregunta ahora, si no terminamos, ya es Sí, bastante tarde. Padre, disculpe. Dígame usted. Cuando hacemos la señal de la cruz, tengo esta duda porque veo que in nomine Patris et Filii, y en cambio en el Gloria al Padre es Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo. Ya les voy a explicar. ¿Cuál es la...? Ah, sí, por favor, porque como estaba... Sí, como estamos ensayando algunos cantos en latín con las hermanas. Es vino la Gloria duda, ¿no? Patri et Filio et Spiritui Santo en el Gloria. No, ya escuchan ya. Entonces, hacemos una oración. Vamos a rezar el Ave María. Vamos a rezar. Juntos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Padre Walter, una consultita o... Ave María, rezamos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Santa María, nunc Mater et Dei, in hora nostre. Amén. Dominus vobiscum, et cum spiritu tu. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Requiescat in pace. Dios, gracias. Padre Walter, una consultita. Dígame. Usted va a tener la lista de los que saben, los que están a la mitad y los que son excelentes, ¿verdad? Las evaluaciones, todo va a ser equitativo, ¿verdad? Claro, las evaluaciones van a ser online. Sí, pero me refiero, ahí tiene usted sacerdotes, ahí tiene usted las hermanitas, las clarisas, y también a mí me tiene como que no sé nada. Bueno, por eso estamos iniciando a nivel coquito, ¿no? Con lo básico. Vamos a ir, o sea, vamos a tomar examen. Casi no sé nada, padre. Vamos a tomar examen lo que
Ya estudiamos. somos muchos, padre. ¿Ya? Sí, pero vamos a estudiar, pues y aprendemos. No se preocupen que el padre tiene mucha caridad. No se preocupen, el examen no es que Padre, yo no mándenos confíe más de los ustedes. PDF. El examen es para luchar contra las consecuencias del pecado original. Solamente es para eso. Y para que ustedes demuestren lo mucho que saben. Si el examen es muy fácil, yo pregunto, ustedes responden y ya está. Pero Una consulta. no sabemos, padre, estamos en cero. Padre, una consulta, por favor. ¿Podría quizás volver a repetir salve magister, salve discipuli, ideo gratis? Por favor. Ya. Salve magister, ¿no? Saludo. Yo respondo, salvete discipuli, que es plural, discípulos, alumnos. También hay una manera moderna de decir alumnos, alumni sería, prefiero usar yo el clásico discípulo. Pero en español, ¿qué significa en sí? Gracias. ¿Perdón? O sea, yo te deseo salud, maestro. Yo les deseo a ustedes, discípulos, salud. Salve significa desear salud. Deo gracias. Deo gracias, gracias. Gracias. Y el otro padre, el Vite, ¿El otro padre? el otro que dijo de... Padrecito, disculpe, el otro que puso ahí, que dijo de Vita contra los enemigos, algo así, ¿lo puede escribir? ¿Cuál? ¿Este? ¿Hay de los vencidos? Ah, sí, ese, hay de los vencidos. De víctima, de víctima. Dae victis. Sí, ese. Victis. Dae victis. Bye, B, B, no, bye. B. B. Como ovejita. Como ovejita, B. Padre, se pronuncia. Disculpe. B victis. Bye, victis. Pero pronunciamos B victis. B victis. B victis. Victis. Victis se pronuncia como está escrito. Victis. O sea, se escribe BAE, pero se pronuncia, padre, B. Claro, A-E como E. Eso es como tu peine tiene que ser. A-E como E. O-E como E. Jálela, no estaba atenta. No, es que nosotros no sabemos nada. Chavo, ¿no? Una cosa. Déjale. Saben, pero... Padre Walter. Padre Walter, vuela. ¿Qué significa? Vuela. Hay muchas preguntas ya, pero se lo guardan ¿Qué para... significa? Significa niña. ¿Qué? Vuela niña. Mira. Puer niño. Filius. Hijo. Hija. Casi, ¿ah? Abuelo, abuela. No. Abuela. Ahorita acaba. Adivina quién está en la clase. De las dos. Niña. Rico. Eso. Muy bien. Yo me voy a quedar a leer a ver de dónde son. Padre en la pantalla. Padre Walter, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? A la próxima semana. Dime. Disculpe, gracias, padre. Dime, María. Padre Walter, disculpe, antes que nada quisiera disculparme con usted y también con todos los hermanos porque es la primera vez que
estoy entrando por este programa Zoom y tenía dificultad. Al inicio, padre, disculpe, miraba todo lo que usted hacía en la pantalla, pero no le podía oír nada. Pero después, gracias a Dios, con ¿Cuál es tu oración, pregunta? habrá pasado 40 minutos. ¿Tu pregunta? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios me iluminó y después será de 50 minutos recién he podido pregunta, oír María. su clase. Perdóname, padre, María. si voy a desaprobar el examen. María, ¿tu pregunta? Muy bien, puedo quitar, ¿no? Listo, Sí, muy padre, bien. esta Cuídense mañana. todos. Que Dios los bendiga. Gracias, padre. Gracias, padre. Buenas noches. Gracias, padre. Padre, cuídese mucho. Gracias, padre. Gracias por esa paciencia, padre. ¿Ah? Gracias, padre. Gracias, Padrecito. Que Dios lo Gracias, bendiga. padre. No se olviden de estudiar Hasta la la Biblia. próxima semana. Están rezando rosario. Ave María, gracias. No se olviden la tarea. No se olvide de mandar Muchas gracias, padre información. Ok, Walter, por mañana habernos envío. comprendido. Ya, gracias, padre, Muy bien, gracias. que Dios los bendiga a todos. Bien, padre, gracias. Padre, igual. Adiós con todos. Muchas gracias, padre Walter. Padre, Que Dios noches con todos. Gracias, padre. Bendiciones. Y los santos amigos. Padre. Todavía no acaba, espera. Mira, está en su techo. Estoy viendo de dónde son cada uno. Como no puedo decir Juani, Chachapoyas, Bagua Grande, Chachapoyas, Equipa bastante, Equipa, Escuela Arquidiocesana de Equipa. Ya vaya. Ya vaya. Les voy a enviar también las oraciones. Ya. La que reza Disculpe, yo cuando me la encargo. adoración del Santísimo. Cuando Dios La quiera. salve, creo que es.